El ser humano comprende que no se trata simplemente de ser feliz, ni de ser correcto, ni siquiera de ser amado. Llega un instante brutal en que el alma se enfrenta a sí misma y reconoce que el verdadero dilema no es cómo adaptarse al mundo, sino si puede atreverse a ser quien realmente es, sin quedar destruida en el intento. Freud diría que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha entre las pulsiones primitivas y la voz social que reprime. Maquiavelo afirmaría que quien quiera sobrevivir debe aprender a actuar más allá de la moral común. Y entre ambos, entre el deseo que arde y la estrategia que domina, se construye la identidad humana. Lo que nadie te dice es que volverse uno mismo es un acto peligroso, porque implica cuestionarlo todo. Implica enfrentarse con los padres interiores, con las cadenas que uno aprendió a amar, con los miedos que uno educó como si fueran virtudes. Volverse uno mismo es una guerra de desgaste, donde cada avance duele y cada verdad cuesta, y donde muchos se rinden antes de tiempo porque no soportan lo que encuentran dentro. La mayoría no quiere saber quién es. Prefiere roles, prefiere explicaciones, prefiere diagnósticos, títulos, etiquetas, porque así no tiene que mirar su sombra. Así puede decir yo soy así, en vez de preguntarse por qué. Así puede seguir repitiendo los mismos errores, convencido de que ese patrón es su naturaleza, cuando en realidad es solo una herida sin sanar. Freud lo llamó represión, Jung lo llamó sombra, pero en la calle tiene otro nombre: rutina, comodidad, negación. Y es desde esa negación que se construye la máscara. Maquiavelo lo entendía bien. Él sabía que para gobernar a otros hay que primero gobernarse a uno mismo. Y gobernarse a uno mismo no es dejar de sentir, es comprender desde dónde vienen tus sentimientos. Es tener claridad incluso cuando estás ardiendo por dentro. Es usar el deseo como combustible, no como cadena. Es actuar con propósito, incluso cuando el corazón tiembla. Es convertirte en el estratega de tu propia alma. Pero nadie nos educa para eso. Nos educan para obedecer, para agradar, para complacer. Nos entrenan en la culpa, en la dependencia emocional, en el miedo al rechazo. Nos enseñan a reprimir el instinto, no a comprenderlo. Nos piden que seamos buenos, cuando deberíamos aprender a ser verdaderos. Y así crecemos divididos, con una parte que sonríe y otra que grita por dentro, con un yo que aparenta y un yo que se consume en silencio, con una fachada que busca aprobación y una sombra que desea revelarse. Y llega el día en que esa tensión se vuelve insoportable. Y es ahí donde comienza el camino de verdad. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia la felicidad fácil, sino hacia el conocimiento doloroso. Porque no se trata de cómo verte bien, sino de cómo dejar de mentirte. Maquiavelo advertía que el poder no es para los ingenuos. Y eso vale también para el poder interior. Porque quien quiera controlar su vida tiene que aprender a mirar lo peor de sí mismo, sin huir. Tiene que observar sus celos, sus envidias, sus deseos ocultos, sus impulsos más bajos. No para actuar desde ellos, sino para integrarlos. Porque lo que uno niega, lo domina. Pero lo que uno comprende, lo transforma. Esa es la diferencia entre el que se arruina por no enfrentarse a su sombra y el que se eleva porque la convirtió en fuerza. Y ese es el comienzo de la superación real. No la motivación vacía, no el optimismo de feria, sino la crudeza de aceptar que dentro de ti hay un caos y que si no lo ordenas tú, lo hará la vida con violencia. Nadie te salvará de ti mismo. Nadie vendrá a darte permiso para cambiar. Nadie va a sostener tu alma mientras arde. Esa es tu tarea, tu responsabilidad y también tu privilegio. Porque el que se atreve a atravesarse, a desarmarse, a reconstruirse sin mentiras, se convierte en alguien que no necesita permiso para existir. Se convierte en alguien que no teme a la soledad porque ya no está en guerra consigo. Se convierte en alguien que no necesita máscaras, porque ha hecho las paces con lo que antes ocultaba. Y eso, aunque no lo parezca, es libertad. Pero llegar ahí cuesta años, cuesta pérdidas, cuesta abandonar relaciones donde eras amado por lo que fingías ser. Cuesta decir no cuando toda tu historia te entrenó para decir sí. Cuesta sentarte en silencio contigo mismo y no huir. Cuesta reconocer que lo que más te duele no fue lo que te hicieron, sino lo que permitiste por miedo a quedarte solo. Y sin embargo, solo a través de ese dolor se llega a la verdad. Solo perdiéndote puedes encontrarte. Solo cayendo puedes tocar el fondo del que nacerá la fuerza. Freud decía que el yo no es dueño en su propia casa. Y tenía razón, porque en cada uno de nosotros hay huellas que no recordamos, traumas que actuamos sin saber, deseos que se disfrazan de elecciones. Pero eso no significa que no podamos tomar el control. Significa que debemos aprender a escuchar lo que no se dice, a interpretar nuestros actos como si fueran sueños, a leer nuestras reacciones como si fueran mensajes cifrados. La mente es un campo de batalla, y quien no lo entiende, pierde.
Maquiavelo, por su parte, no hablaba de almas, pero entendía el alma del poder. Y el poder, en última instancia, es decidir sobre uno mismo. Es mirar tus propias reglas internas y decir esto ya no me sirve, esto ya no me define. Es romper el contrato con el dolor heredado. Es dejar de esperar aprobación. Es tomar decisiones que duelen pero liberan. Y sobre todo es aprender a renunciar. Porque crecer al final es perder versiones de ti que ya no puedes sostener. Y entonces aparece una nueva dimensión, el carácter. Esa estructura invisible que se construye con cada decisión tomada en soledad. Esa armadura interna que no es frialdad sino claridad. Porque quien ha pasado por el abismo no necesita gritar su poder. Lo encarna. Y no por arrogancia sino por supervivencia. Porque ha aprendido que ser auténtico no es una moda sino una necesidad para no volverse loco en un mundo que premia la falsedad. Porque ha comprendido que la verdadera madurez no es dejar de sentir, sino dejar de justificar lo que ya no te sana. Porque ha descubierto que la paz no se encuentra evitando el conflicto, sino enfrentándolo con la verdad en la mano. Y es entonces, solo entonces, cuando el alma comienza a volverse libre, porque ya no huye, porque ya no finge, porque ya no espera, porque ha decidido vivir, sin deberle explicación a nadie, más que a su propia conciencia. Y en ese punto, lo que otros piensen, lo que otros aprueben, lo que otros nieguen deja de tener peso, porque quien se ha salvado a sí mismo ya no necesita salvadores. Y eso, aunque duela, es el principio de la verdadera redención. Los primeros años de nuestra existencia funcionan como un taller subterráneo, donde se forjan las creencias más profundas, aquellas que luego actúan como barrotes invisibles. Freud lo describió como un reservorio de pulsiones y deseos que la mente infantil, aún sin barreras, expresa sin filtro, antes de que la cultura y la represión comiencen su labor de corromper la autenticidad primaria. Maquiavelo no se ocupó de la infancia, pero comprendió que el hombre nace inocente y aprende rápidamente a disfrazar su naturaleza, cuando descubre que el disfraz da poder. En la niñez, cada caricia, cada palabra y cada silencio conforman un contrato tácito entre lo que somos y lo que debemos aparentar. Crecer implica aceptar esos términos sin cuestionarlos. Aprendemos a cerrar la boca ante el regaño, a ocultar la rabia cuando nos castigan, a silenciar el llanto cuando nos avergüenzan. Con cada ajuste, el niño va perdiendo pedazos de su esencia, convencido de que es la única vía para sobrevivir. Y así nace la primera grieta del alma, la creencia de que el valor está en la obediencia y que el amor se gana con la sumisión. Lo terrible es que esas huellas se imprimen tan hondo que sobreviven al olvido. Se convierten en un eco persistente que dirige nuestras acciones en la adultez. Mirar hacia atrás y reconocer ese contrato es doloroso. Hay un remordimiento implícito. ¿Cuánto de lo que soy hoy es realmente mío y cuánto es un diseño ajeno? Pero es un paso imprescindible, porque mientras no se desentierren esas cadenas originales, seguiremos moviéndonos en una cárcel adaptada a la mano que nos forjó. Y la rebelión auténtica comienza cuando comprendemos que podemos reescribir las cláusulas de ese contrato, que podemos rescatar las piezas perdidas de nuestra inocencia, no para volver al niño que fuimos, sino para construir un adulto que elija conscientemente su propia esencia. El proceso no es lineal. Implica retroceder, caer en el mismo fango, revivir el dolor con la certeza de que esta vez no habrá abandono. Implica asumir la responsabilidad de consolar al niño interior, darle voz y enseñarle a transformarse. Implica sobre todo asumir que la prisión no está en los barrotes, sino en la creencia de que no podemos romperlos. Cuando esa convicción se quiebra, comienza la verdadera libertad. Al llegar aquí, algo en ti ha cambiado. No necesitas demostrar fuerza porque ya sabes que la tienes. No necesitas hablar de tus heridas porque ya han sido transmutadas en sabiduría. No necesitas explicar tu camino porque lo estás caminando con firmeza, incluso en el silencio. El que ha descendido hasta lo más oscuro y ha regresado con luz ya no discute, ya no compite, ya no se defiende, observa, actúa. Ama desde la hondura, no desde la carencia. Su presencia es su mensaje. Este último tramo no es un cierre, sino una consagración. Todo lo que fue analizado, llorado, superado y comprendido se convierte ahora en el fundamento de una vida nueva, no perfecta, no libre de dificultades, sino radicalmente honesta, profundamente tuya, enraizada en lo esencial. La filosofía que has leído, la psicología que has reflexionado, las estrategias que has practicado ya no son conceptos, son carne, son camino, son destino asumido. Camina ahora sabiendo que no estás solo, que no importa cuánto falte, porque ya tienes lo esencial. Lo más difícil no era encontrar respuestas, era tener el valor de mirarte sin huir. Y lo hiciste. Ahora puedes respirar hondo. Has cruzado.